Corría el año 1956, cuando un jovencito inglés procedente de Swindon, de apenas 12 años, llamado Reg Davies, que había tomado unas clases de batería fascinado por Gene Krupa desde sus 8 años, se incorpora a la Brass and Silver Jubilee Band de la British Railway Staff Association. Cuando descubrió el rock and roll en 1959, y con tan solo 15 años, reemplazó al baterista Mick Masterson en Dance and the Vigilantes, un grupo de aficionados caracterizados por sus llamativas chaquetas naranjas y negras, en el que cantaba Ginger Frantic. Concluidos sus estudios secundarios, y tras un paso posterior como baterista de la banda The Senators, se matriculó en el Swindon School of Art, como una suerte de alternativa natural de los jóvenes melenudos de aquellos años, y fue allí donde realmente se convenció que la música era lo suyo. En 1962, decidió formar su propia banda junto a compañeros de estudios musicalmente novatos, a la que denominó Ricky Dedes Band. Posiblemente presionado porque su familia recibió la visita de los inspectores del ayuntamiento, respondiendo a una queja por ruidos molestos de sus vecinos, y porque entendió también que la batería no le permitía expandir sus horizontes, decidió probar suerte por su cuenta con los teclados, aprovechando que una tía suya llamada Lillian Gregory tenía un piano y vivía en la calle Horsell, muy cerca de la peluquería de su madre Betty en Regent Circus. Por lo tanto, todas las tardes que podía se llegaba a la casa de Lillian y ensayaba notas al estilo de Midlocks Lewis y Fats Domino, ya que eran las más fáciles de interpretar para un novato. De hecho, Rick ya se había instalado en un altillo de la peluquería materna, ya que le quedaba cerca de todos los lugares que frecuentaba. Al poco tiempo, pudo adquirir un piano eléctrico Hohner, que era el más barato que se podía encontrar, y recién en 1964, cuando se sintió lo suficientemente seguro, decidió formar una nueva banda de rhythm and blues, a la que denominó Rex Blues. La misma se completaba con el irlandés Raymond O'Sullivan, a quien Rick le enseñó a tocar la batería, Malcolm Maver en guitarra, y Keith Ray en bajo, este último el más joven e inexperto de todos, y a partir de ahí se dedicaron a ensayar en el pequeño ático arriba de la peluquería. Su primera presentación en público la dieron en el mes de diciembre de 1964, y fue la propia madre de Ray la que se encargó de comprarles por correo los sacos azules del grupo. Si bien contaban con instrumentos modestos y un sistema de amplificación Vox de 15 vatios muy limitado, durante los aproximadamente 2 años siguientes, terminaron actuando en más de 70 oportunidades, la mayoría de las veces ante audiencias reducidas que se daban cita en clubs, bares, institutos y en la propia escuela de arte. Rick recuerda que la presentación más importante la ofrecieron para los estudiantes de un estudio de danza en Hungerford, que estaba a unos 35 kilómetros de Swindon. Incluso llegaron a actuar como teloneros de Steam Packet con Rod Stewart y The Falcons, cuando la integraba Roy Wood, futuro miembro de Electric Light Orchestra. En 1966, grabaron en un estudio de Putney 2 canciones escritas por Raymond O'Sullivan, pero que nunca se terminaron editando. If I ask you politely what it is you're going to be when you grow up, you tell me a woman came to see me yesterday in the merry month of September. I took a trip to see all the things I was going to be. El poco rédito económico que le reportaba su actividad musical, sumado al hecho de que Ray optó por dejar la banda para emprender su propia carrera, durante la cual se daría a conocer como Gilbert O'Sullivan, hicieron que Rex se marchara un año a la ciudad costera y turística de Bournemouth para conseguir un puesto como baterista, aunque no superó la única audición que consiguió durante todo ese tiempo. Y para su mayor decepción, el puesto al que aspiraba terminó siendo ocupado por un compañero de clases en la escuela de arte. De vuelta en sus pagos, el padre le sugirió que se buscara un trabajo, pero ante la falta de oportunidades disponibles en el mundo del arte, debió aceptar un empleo como soldador en la fábrica Square D y someterse a extenuantes jornadas de trabajo manual e industrial. Harto de esa rutina, un buen día de septiembre de 1966, siguió de largo en la bicicleta que utilizaba para trasladarse a cumplir con su tarea en el polígono industrial de Cheney Manor,
Y mientras pedaleaba sin rumbo fijo por el campo, se planteó la necesidad de que debía presentar su renuncia, tarde o temprano. Afortunadamente, al día siguiente se topó por pura coincidencia con Keith Bailey, que era el baterista de la banda The Lonely Ones, y en ese momento estaban buscando un organista en reemplazo de Ian Taylor, quien los dejaba para estudiar música clásica. Se trataba de una agrupación profesional de música soul formada por Noel Redding, próximo a desempeñarse en el bajo de la Jimi Hendrix Experience, y que en esa oportunidad estaba siendo liderada por su cantante y bajista John Andrews, al que todos llamaban Andy, y que también contaba con Trevor Williams a cargo de guitarra y segunda voz. Según Keith, lo tuvo que sacar de la fábrica, e incluso le resultó difícil convencerlo de que aceptara la propuesta y probara suerte con ellos, seguramente intimidado por la poca experiencia que tenía con los teclados. Pero finalmente logró que accediera. La aceptación de Rec de integrarse a la formación impulsó a su madre a comprarle un modesto órgano Vox Continental, y una vez que lo tuvo, pasó un buen tiempo tratando de averiguar cómo funcionaban sus tiradores. Una vez instalado en Folkestone, la ciudad de donde era oriunda la banda, Rec se alojó por algunas semanas en la casa de Andy, periodo durante el cual se dispusieron a realizar presentaciones en la zona y en varios clubes nocturnos de Londres, producto de las gestiones realizadas por un representante que tenían en Manchester, y que respondía a la agencia Galaxy. En octubre, Parlophone edita el single Rose Growing in the Ruins, con It's Just Love en la cara B, dos temas del matrimonio integrado por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, y que fueron registrados por Andy y una banda de sesionistas. A pesar de que en la edición figura como interpretada por John Andrews and the Lonely Ones, las razones de la discográfica de contratar a músicos para secundar a Andy no se difundieron. Durante una actuación que desarrollaron en marzo de 1967 en el Blazes Club de Kensington, en Londres, un agente que se encontraba en el lugar y que era amigo de Bernard Grove, propietario del Griffin Club en Ginebra, les ofreció una estancia de 2 semanas en esa ciudad y la banda decidió aceptar. Una vez allí, se alojaron en la trastienda del club, cuyas instalaciones eran muy elegantes y sus presentaciones las desarrollaban en la parte de abajo del local, las cuales debían mantener un nivel de volumen que el propio Grove les indicaba con señas desde arriba, mientras fumaba sus puros. Concluido su contrato en Ginebra, tuvieron la oportunidad de hacer lo propio durante otras 2 semanas en el Club L'Ambassadeur de Dijon, en Francia, y antes de retornar a su país en el mes de abril, hicieron una única presentación en Jaumont. De vuelta en su tierra, retomaron su habitual agenda de actuaciones en diferentes escenarios locales, hasta que dejaron de contar con el apoyo de la agencia Galaxy, la cual había perdido el interés por representarlos. Afortunadamente, en mayo les llegó una nueva propuesta para presentarse en el recién inaugurado Club Titán de Roma, pero dado que trasladarse hasta allí por vía terrestre para actuar solo un par de días resultaba inviable, lograron que los contraten por 2 semanas, y contaron para el viaje con la flamante furgoneta del padre de Andy. Este largo periplo lo emprendieron luego de una presentación que tenían pautada en Manchester y durante su primera parada para descansar un par de horas en el Hotel Paddington de Londres, en el que se alojaban muchas bandas. El guitarrista Trevor Williams fue increpado con amenazas de muerte por un individuo que le reclamaba deudas por un amplificador. Esa situación escaló a tal punto que no les dejó más remedio que escapar del hotel en su furgoneta, sin percatarse siquiera de que el acreedor y sus amigos los fueron siguiendo, hasta que por fin se subieron al ferry. Una vez en Francia, solo pudieron recorrer 270 kilómetros hasta que la furgoneta se averió en plena autopista de Reims, hecho que obligó a Rec y Trevor a quedarse cuidando el vehículo, mientras sus otros 2 compañeros salieron en busca de otra furgoneta haciendo autostop. 4 horas más tarde, arribaron con una Volkswagen, cargaron todas sus pertenencias y retomaron camino, abandonando en el lugar el vehículo averiado del padre de Andy. Cuando llegaron a Italia, y comprobaron que debían pagar $5 para acceder a la autopista que los conducía a Roma, decidieron tomar por la ruta que bordea la costa, demorando mucho más su arribo. 2 días después se encontraban en el destino a mitad de la noche y decidieron estacionar en una rotonda para descansar, sin percatarse siquiera que era una de las más transitadas de la ciudad, con lo cual amanecieron rodeados de un tráfico infernal que les hacía imposible conciliar el sueño. Agotados, hambrientos y con muy poco dinero, no les quedó más remedio que buscar una pensión económica y consumir lo poco que les quedaba del último desayuno que habían tenido, no sin algunas trifulcas de lo que le correspondía a cada uno. Una vez que se contactaron con el empresario que los había contratado,
recibieron indicación de que se dirigieran al Club Titán para descargar su equipamiento, luego de lo cual fueron invitados a saciar su apetito y deleitarse por primera vez con la comida italiana y sus vinos, como paso previo a presentarse ante Massimo Bernardi, el propietario del club. Lo esperaron alineados, como si se tratara de un mandatario, y cuando llegó, comprobaron que era un hombre de mediana edad muy refinado, que vestía un elegante traje a rayas y calzaba unos zapatos que lucían muy costosos. Fue saludando uno por uno ceremoniosamente, pero cuando le tocó el turno de estrechar la mano de Keith Bailey, el desdichado baterista le vomitó todo el almuerzo sobre su calzado, producto de que era la primera vez que había ingerido vino. Y como si no fuera suficiente esa desastrosa presentación de la banda en Roma, durante la tercera noche que se presentaban en el club, el guitarrista Trevor Williams tomó al micrófono para decir unas palabras, y recibió una descarga eléctrica que lo tumbó en escena. Si no hubiera sido por Andy, que cortó inmediatamente la corriente y lo asistió con maniobras de primeros auxilios, las consecuencias hubieran sido mucho más graves. A partir de ese momento, tuvieron que prescindir de la guitarra por los 10 días restantes de contrato, mientras el convaleciente Trevor se había sumado al público con un cabestrillo en su brazo izquierdo por las quemaduras que sufrió, y se dedicaba sin disimulo a coquetear con las chicas de la sala. Finalizado el acuerdo con el club, decidieron permanecer 2 meses más en Roma, aprovechando la hospitalidad que les ofreció una amiga norteamericana, cuyo padre era propietario del Café de Cowboy, famoso en la ciudad. Pero ante la falta de oportunidades y la situación miserable en la que se encontraban, robando papas de un almacén cercano y comiéndolas fritas todos los días, o fumando cigarrillos Sachs, que eran tan ordinarios que les hinchaban los labios, se vieron obligados a contactar a Bernard Grove, para que considere contratarlos nuevamente. La solidaridad del dueño de Griffins no solo les permitió conseguir un segundo contrato en el club por un mes, sino que les alquiló una furgoneta para el traslado de regreso a Ginebra. Esta nueva y bienvenida oportunidad les llegó en agosto de 1967 y como una manera de mostrarse más actualizados antes de viajar, aceptaron la propuesta de Keith Bailey para rebautizar a la banda como The Joint. Incluso Grove los instó y asumió los costos necesarios para que refuercen la agrupación con una sección de vientos, una iniciativa que demandó el viaje de Andy y Trevor a Londres para organizar y llevar a cabo el proceso de audición, y posterior incorporación de los saxofonistas Ian Acheson y Steve Jolliffe para las presentaciones en el club. Según Keith Bailey, fue él quien desarrolló esta tarea, aunque ese dato resulta irrelevante. En algún momento de esta segunda estancia en Ginebra, también se incorpora a la banda Martin Denson en bajo, y fue precisamente en el transcurso de una actuación en Greffens Club, cuando reciben la visita del músico galés David Llewellyn, junto con el director de cine Guido Franco, y los productores de una película que estaban a punto de rodar, con la intención de que participen en su banda de sonido. La misma se titularía What's Happening, y se filmaría durante un par de semanas en el Château de Jandam, situado en las afueras de Lausana. Una vez arribados al lugar, mientras Llewellyn les transmitía su idea de desarrollar un trabajo inspirado en la música clásica, pero fusionado con el rock, al mejor estilo de The Nash, apareció una chica detrás de él, lo tomó por el cuello, lo tiró al suelo, y para sorpresa de los recién llegados, empezaron a luchar. Una vez concluido ese bizarro forcejeo, que resultó propiciado por la novia alemana karateca de Llewellyn, este se incorporó, recuperó su aliento, y continuó su exposición como si nada, aunque dando cuenta anticipada del destino que le depararía a esa película y al trabajo que le estaba encomendando a la banda. Como si esa premonitoria situación de descalabro no fuera suficiente, luego se enteraron que en una escena tenían que salir de entre los arbustos y ponerse a bailar alrededor de la protagonista, una joven muy bonita llamada Laura, que supo sortear con éxito los escarceos amorosos de Keith Bailey. Afortunadamente, cuando la película se estrenó, la banda pudo sobrevivir a la dura crítica local, cuando publicó que la música era buena, pero el director de la película parecía estar completamente loco. Y para The Joint, lo verdaderamente rescatable fue que Llewellyn los eligió nuevamente para interpretar la música de otra película compuesta por él mismo, y los llevó a trasladarse a Múnich para cumplir ese cometido. Se trataba de Pierre Grilla, cuyo director George Morse se adjudicaba también la autoría de las letras de la banda sonora. El arribo de la banda a tierras germanas en 1968 les ofreció la oportunidad de aportar la música en otras 2 películas, That Generation, de Eckhard Schmidt, y Liebe und so weiter, la segunda colaboración con George Morse.
Aunque en estos casos no contaron con la participación de Martin Denson en bajo, quien abandonó la banda por motivos personales y debió ser reemplazado por Steve Brass, ex compañero de Keith and the Black Souls. Durante su estadía en Múnich, comenzaron a presentarse regularmente en el P&Head House Club, pero como los problemas financieros los seguían acosando, Llewellyn nos contactó con Stanley August Messigis, un holandés millonario de 36 años, antiguo piloto de vuelos charter y pianista aficionado, que se había educado en Inglaterra y vivía con su esposa en la lujosa villa de Aganib, en la comuna de Versoix, cerca de Ginebra. La idea de Sam, como se apodaba Messigis, era que Llewellyn y Morse desarrollen música pop inspirada en temas clásicos y estaba convencido que su vínculo con The Joint tenía el potencial para lograrlo, dado que era lo único bueno que se podía rescatar de las películas donde participaron, aunque ese formato limitaba sus posibilidades y debían adaptarse para poder llevarlo a escena. A tal efecto, y entusiasmado por el hecho de que Llewellyn estaba trabajando con nuevo material y que Morse contaba con las letras desde finales de junio, a mediados de año les otorgó alojamiento en su casa y puso a disposición de ellos una sala de ensayos equipada en el sótano donde puedan generar un éxito e incluso les renovó su set de instrumentos. El resultado de ese trabajo vio la luz en enero de 1969, cuando The Joint, previo a retornar a Inglaterra, grabó en Múnich 5 temas de demo, para luego ser distribuidos en varias compañías discográficas. En febrero, The Joint logra firmar contrato con el sello de Robert Stegall, manager de Cream y los Bee Gees, pero a un costo muy alto, ya que la voz de Andy no era de su agrado y debió abandonar la banda, recayendo en Trevor ese rol. What's a lovely thing? Clap your hands and sing, dancing in a ring. Here we go again. What's a lovely thing? Clap your hands and sing, dancing in a ring. Now parents were amazed to see this man baby dancing in the middle of their kin. That twinkle in his eye, impossible to hide. Clap your hands and all join in the swing. El 13 de mayo, la banda retornó a Ginebra para grabar una presentación para la televisión suiza, y aunque luego volvieron a Londres para retomar la rutina de seguir tocando en clubs, Sam mantenía contacto telefónico permanente con ellos. A tal punto, que una mañana los llamó y les pidió que miren por la ventana de su residencia en Finchley para que sorpresivamente comprueben la presencia de un viejo autobús que ponía a su disposición para los traslados. Pero lamentablemente, toda esa asistencia y las expectativas depositadas no encontrarían un resultado artístico acorde, ya que sumado a la falta de respuesta de las discográficas, el punto de quiebre definitivo ocurrió en junio de 1969, cuando Sam, su esposa Lillian, acompañados por el propio Andy, asistieron al Club Marquis para verlos actuar, y el matrimonio quedó muy decepcionado por la falta de entusiasmo y profesionalismo que denotó la banda en escena. No obstante, habiendo reconocido que Rick era el más talentoso y que se mostraba evidentemente resignado a la situación de tener que desenvolverse junto a músicos desganados, que lucían como aficionados e incluso desafinaban, lo convenció para que abandone The Joint, con la idea de formar una nueva agrupación con él a la cabeza. Con ese propósito, puso nuevamente a su disposición las instalaciones con que contaba en su hogar y ese mismo verano, satisfecho con lo que había escrito, el músico partió de allí de regreso a Inglaterra, en busca de músicos para conformar una nueva banda. Con el objeto de facilitar su tarea, en el mes de agosto, Sam le alquiló una casa de campo en Rumney Marsh, condado de Kent, denominada Bodolph's Bridge House, para que la utilice como base de operaciones. Incluso, para colaborar en el proceso de reclutamiento de nuevos miembros para su banda, le pagó un aviso clasificado en el semanario británico Melody Maker, que se terminó publicando el 9 de agosto de 1969, al cual respondió un tímido guitarrista de 19 años procedente de Oxford, llamado Charles Roger Cromford Hodgson. Lo curioso del caso es que en esa publicación, el mismo Roger Hodgson había publicado otro aviso, convocando a un bajista para su propia banda. Este tímido jovencito procedente de una familia de buena posición, que le procuró una educación escolar privada, fue alentado por su madre para que se hiciera presente en la audición, ya que si bien demostró interés por la convocatoria, se mostraba dubitativo. Su acercamiento a la música comenzó desde temprana edad, ya que una vez que se graduó en Stowe School,
decidió abandonar los estudios a los 18 años para trabajar como cantante contratado en el circuito Mecca, cobrando 5 libras por actuación y compensar ese magro ingreso repartiendo periódicos. Seguidamente, se unió como nuevo guitarrista y también como intérprete de sus propias composiciones a una banda juvenil llamada People Like Us, formada en 1966 por Mark Henshaw y Dave Waller, dos jóvenes estudiantes de Sorry, y que en ese momento estaba integrada por George Bowser en bajo, Chris Tukey en teclados y su fundador Mark Henshaw en batería. Incluso llegaron a grabar un single en Decca Studios, conformado por los temas Duck Pond y Send Me No Flowers, que se editó el 13 de junio de 1969, pero que pronto desapareció. Tiempo después, llegó a conocer a algunos de los miembros de la banda Traffic, surgida de las canteras del progresivo y que en ese entonces estaba alcanzando reconocimiento a nivel internacional, e incluso el manager de la misma se interesó por él. Aunque a sus 19 años, las circunstancias hicieron que integrara una efímera agrupación denominada Argosy, formada por Reginald Dwight, un joven pianista que luego sería conocido como Elton John, Nigel Olsen en batería, Caleb Key en guitarra, y Dee Murray en bajo, llegando a grabar un sencillo titulado Mr. Boyd, el cual fue publicado con poco éxito por DGM Records. Lo cierto es que cuando se presentó en The Cabin, tal como se llamaba el lugar donde fue citado, se encontró con un pequeño estudio de ensayo de una sola habitación y que daba directamente a una calle lateral, cerca de Shepherd's Bush Common, rodeado del revuelo habitual de ese tipo de convocatoria. Cuando llegó su turno, accedió a un recinto que parecía una celda acolchada e interpretó con su guitarra el tema Dear Mr. Fantasy de Traffic y antes de retirarse, dejó un cassette con algunas de sus canciones, incluyendo Mr. Boy. De allí se fue con muy pocas expectativas y su madre tuvo que animarlo nuevamente para que volviera a Londres y asistiera a una segunda audición convocada, convencida de sus condiciones. En esta nueva oportunidad, el encargado del reclutamiento se aseguró de que Rec estuviera presente para escucharlo, ya que había quedado impactado por su especial timbre agudo, luego de lo cual, se estableció un descanso en el proceso de selección. Después de un buen rato, cuando empezó a dudar si en lugar de seguir esperando era mejor retornar directamente a su hogar en Oxford, o comerse antes un sándwich para viajar con el estómago lleno, Rec lo invitó a tomar algo en un pub de la zona. Fue allí, y luego de una animada conversación que mantuvieron, acerca de sus respectivas experiencias y de lo difícil que resulta afianzar un emprendimiento musical, que Roger tuvo la impresión de que Rec no tenía idea de los resultados del proceso de selección, y de que estaba confundido con la cantidad de postulantes que había visto desfilar esos 2 días. No obstante, coincidieron plenamente respecto a la forma de apreciar el ambiente musical de la época y desde el momento en que le preguntó si estaba dispuesto a cambiar la guitarra por el bajo, un instrumento con el que también había experimentado, Roger entendió de que en realidad estaba interesado por su voz. Luego cayó en la cuenta también de que Rec no estaba tan mareado como supuso en un primer momento, ya que había optado previamente para el puesto de guitarrista por un tal Richard Palmer James. Ese sería el comienzo de una nueva historia. ¿Acaso la más importante por la trascendencia que adquirió?